El caso ejemplo real que vamos a analizar es el de mi alumno José Ramón Martín, el cual primero, como siempre aconsejo, se realizó una pérdida de grasa, ya que es importante cuando realicemos el volumen muscular partir de la mínima grasa posible para que tengamos margen de estar mucho tiempo, muchos meses creciendo en peso, en aumento de masa muscular, pero tal y como dice la fisiología, también cogeremos algo de grasa durante ese proceso. Durante los primeros 5 meses, José Ramón Martín perdió poco más de 20 kilos de grasa, lo cual ya lo situó en una grasa normal baja para poder iniciar ese volumen de aumento de masa muscular. Y ahora vamos a ver esa gráfica real en 8 meses de aumento de masa muscular. Como estáis viendo en pantalla, en estos primeros 5 meses fue cuando perdimos esos poco más de 20 kilos de peso y a partir de ahí se decide empezar un volumen muscular, el cual tiene una duración de 8 meses. Durante esos 8 meses, como podemos observar, el peso de José Ramón se parece mucho al peso inicial. Tan solo está a 2,2 kilos menos de cuando empezó, de cuando llegó. Pero si vemos la composición es completamente diferente. Aquí observamos de nuevo esa definición, cómo se pierde masa muscular, algo que es completamente normal dentro de lo que se sabe a nivel científico de la fisiología, que cuando generamos cierto déficit, sobre todo si lo alargamos mucho en el tiempo, por mucho que entrenemos y fuerte que entrenemos, lo normal es que perdamos masa muscular. Por eso vemos que durante la definición su punto de masa muscular está por debajo del inicio. Pero después de esos 8 meses de volumen, aquí estamos viendo cómo va aumentando esa masa muscular y finalmente termina con 41,5 kilos de masa muscular, unos 4,4 kilos por encima del inicio. Lo importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de fijar un aumento de masa muscular y que va a ocurrir de forma natural es que va a haber etapas donde veamos meseta, es decir, estancamiento, que estas etapas, como estoy señalando aquí, pueden durar 4 o 5 semanas aproximadamente, e incluso bajadas de masa muscular. Que estas bajadas de masa muscular puede deberse porque haya una falta de calorías o porque se esté habituando al entrenamiento y haga falta cambiar el estímulo. Cuando ocurren las bajadas de masa muscular por déficit calórico también se observan bajadas de peso. Por ejemplo, aquí vemos una muy clara. Fijaros en este punto de aquí, cómo observamos que hay una bajada de peso y una bajada de masa muscular. Aquí lo que está ocurriendo en esta bajada de masa muscular es que ha habido un déficit muy alto, por el motivo que sea, y eso lo primero que vamos a consumir es la masa muscular, sobre todo el glucógeno acumulado. Por lo tanto, dentro de los volúmenes es muy importante que no haya bajada. Aquí coincide también, fijaros, otro punto donde observamos bajada de peso y bajada de masa muscular. Y cuando observamos que, por ejemplo, en este caso vemos un aumento de peso, pero hay una bajada de masa muscular, como coincide justo aquí, ¿vale?, en este rango de aquí que estoy dibujando con el ratón, lo normal es que sea por falta de estímulo de entrenamiento, por alguna variable a nivel de entrenamiento que no se esté llevando acorde a lo que esa persona necesita en ese momento. Puede ser el volumen, puede ser la carga, puede ser la frecuencia de estimulación, etcétera. Puede ser muchas variables dentro de la hipertrofia. Y a nivel de grasa, lo que va a ocurrir durante el aumento de masa muscular es que vamos a ver un aumento de grasa acorde al aumento de masa muscular y al aumento de peso. También puede haber etapas donde veamos meseta, que el aumento de masa muscular se para, o incluso bajada. Si hay mesetas, puede ser que en ese momento se esté provocando grandes subidas de masa muscular durante esa etapa y esté viendo una pequeña recomposición. Y si hay bajada, es muy probable que se haya aumentado la actividad aeróbica suave, como por ejemplo puede ser andar, lo que se conoce como el NEAT, es decir, el gasto calórico diario, a intensidades muy bajas que generan exclusivamente y únicamente quema de grasa sin influir en glucógeno acumulado muscular. ¿De acuerdo? Pero lo normal al final es que la tendencia en la grasa sea también en subida desde su punto inicial antes de empezar el volumen. Lo importante es que al final, después de pasado 1 año y 3 meses y donde ha habido 5 meses de déficit y de quema de grasa y unos 8 meses de aumento de masa muscular,
Lo importante es que cuando hagamos la medición final, o en un peso similar al principio, muy cercano, que la composición sea completamente diferente. Pues en este caso aquí se observa que son 4,4 kilos más de masa muscular y casi 10 kilos menos de grasa y pesando prácticamente lo mismo que al principio. El cuerpo de José Ramón es muy diferente a como cuando llegó, a nivel estético, cuando vemos una composición de este tipo. ¿Cuánto se puede coger en un aumento de masa muscular en un proceso natural a largo plazo? Es una pregunta que es muy difícil de responder, pero si en 8 o 9 meses estamos cogiendo, como en este caso, 4,4 kilos de masa muscular, es un aumento bastante significativo. Si esto lo multiplicásemos, por ejemplo, por 5 años, que no va a ser así, que todos los años se coja ese volumen de masa muscular, pues estaremos hablando de casi 20 kilos de masa muscular. 20 kilos de masa muscular es un cambio radical en una estética de una persona, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, es una cifra bastante alta de aumento de masa muscular para haber sido en 8 meses. Pero, aún así, es una cifra razonable. Y esto representa una gráfica común a lo que yo me encuentro con diferentes personas que trabajan el volumen. Siempre vamos a observar que hay etapas de mantenimiento, subida, incluso puede haber bajada en todos los aspectos, tanto en el peso, en la masa muscular y en la grasa. Y al final hay que intentar averiguar cuál es el factor que está fallando, si es la nutrición, si es el entrenamiento o incluso puede ser el descanso. Un aspecto muy importante dentro de los volúmenes musculares que debes de tener en cuenta y que debes de estar revisando continuamente es que tu rendimiento aumenta. Cuando hablamos de rendimiento a nivel de hipertrofia lo debemos de notar en dos factores principalmente, un aumento de fuerza y también en un aumento o mejora de la fluidez a la hora de entrenar. ¿Qué significa esto? Que notas que los ejercicios cada vez lo haces mejor, que terminas de una forma más eficiente la serie y las repeticiones, forzando menos el ejercicio o la postura. Todo esto se debe de notar durante un aumento o un proceso de aumento de masa muscular, sobre todo en personas de nivel medio avanzado y que no llevan demasiados años dedicándose de forma intensa o con un gran tiempo de dedicación a los entrenamientos de hipertrofia. Y esto puede estar ocurriendo durante 6, 8, 9 o incluso un año de trabajo. Debes de notar que cada 3 semanas aproximadamente tu rendimiento aumenta si estamos haciendo adecuadamente el volumen, si estamos programando muy bien los descansos, muy bien el superávit, el aporte energético, etcétera. Cuando hay estancamiento hay que revisar muy bien, tanto a nivel nutricional como a nivel de entrenamiento, qué es lo que se está fallando. Y como digo, esto sobre todo en personas normales, vamos a llamarlo así, que no han tenido o han pasado años dedicándose profesionalmente a esto o con una dedicación muy alta, deben de notarlo a lo largo del tiempo. En personas mucho más avanzadas, quizás las progresiones son mucho más lentas, quizás no se den con una frecuencia tan pequeña de cada 2 o 3 semanas, pero igualmente deben de notarlo cada cierto tiempo, que también van mejorando ese rendimiento a nivel de fuerza, a nivel de ejecución, a nivel de tolerancia al entrenamiento, a ese volumen y esa exigencia del entrenamiento deben de notarse. Esto es todo. Cualquier duda o si te gustaría saber o conocer algo más, déjalo por escrito en la caja de comentarios, te leeré y me pondré a trabajar en otros vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo.